Ya la tengo en línea la directora de la Escuela de Historia, Laura Luciani, que también es doctora en Humanidades, a propósito del primer Congreso sobre Historia de la Última Dictadura Militar, que va a arrancar mañana en la Facultad de Humanidades. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes y los oyentes de la radio? Muy bien, Esteban y Analía, te saludamos. Bueno, ¿qué tema? Estamos muy cerquita del 24 de marzo. Veía que hoy ya hay actividades previas y había un encuentro, un taller para repensar o para discutir cómo se enseña el tema de la última dictadura en el ámbito educativo, ¿no? Me parece importante también quizás arrancar por este tema, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros organizamos este primer Congreso de Historia sobre la Dictadura Militar desde la Escuela de Historia, desde CLIOS y el Seminario Permanente del Tiempo Presente, que es un seminario de un instituto también de doble dependencia. Las redondas siempre nos obligan a reflexionar, ¿no? Y esta era una fecha muy significativa en un contexto muy difícil para afrontar. Nosotros tenemos un equipo muy consolidado de investigadores e investigadoras en historia reciente acá en la Universidad Nacional de Rosario, en la Escuela de Historia específicamente, y decidimos que era un momento y una situación en donde nos parecía importante llevar adelante este congreso, pensándolo como un congreso académico, pero como bien decís, con un conjunto de actividades que exceden el ámbito académico y que tienen que ver con esto, realizar un taller también para las y los docentes interesados en repensar cómo se enseña en el aula un proceso histórico que para nuestras y nuestros jóvenes es muy, muy lejano en el tiempo, exacto, pero que reverbera en el momento presente de una manera que, bueno, es clara, ¿no? En términos políticos y sociales. Laura, perdón, sí. Ana. Laura Esteban, ¿cómo estás? Un gusto, Esteban. Vos sabés que yo tengo una hija preadolescente y en un momento, bueno, con la mamá empezamos a hablarle de la dictadura y abrió los ojos, ¿viste? Porque por supuesto en su escuela no había ningún contenido que contar esa historia. Lo que te quiero preguntar es cómo notan, qué reacciones notan ustedes de la comunidad, de los estudiantes, cuando se les proporciona esa historia de un modo más sólido, más claro, más completo, puesto que en los niveles primarios y secundarios no sé qué lugar tiene esta historia. Bien, mira, es una pregunta difícil pero también muy interesante. Vos pensás que nuestros estudiantes universitarios que llegan son una generación del siglo XXI y tienen también esas mismas inquietudes que vos señalás para tu hija, tu hijo. Yo tengo una hija de 11 años que recién está trabajando estos temas también en ciencias sociales. Y efectivamente se vuelve difícil a veces de abordar estas problemáticas, ¿no? Desde qué lugares, desde qué miradas, cómo plantearlo. Porque en general, digamos, si bien es un contenido que está muy vinculado a la memoria, también tiene que ver con un proceso histórico que en claves disciplinares nosotros tenemos que dotar de contenido para que no se diga cualquier cosa. Y ese es un desafío que nosotros nos proponemos. Digamos, el Congreso lo que hace precisamente es reunir todo un conjunto de investigadoras e investigadoras que vienen hace décadas trabajando sobre historia de la dictadura militar, que vienen produciendo conocimientos sobre el tema, en un contexto en donde mucho de ese conocimiento circula poco o sesgadamente. Y me parece que es un desafío también nuestro tender lazos con la comunidad, tenderlos desde la docencia, tenderlos desde espacios culturales, distintos lugares. Yo siempre hago un ejercicio que recomiendo a las y los docentes cuando voy a otro espacio que no es la universidad, que es preguntarle a la gente cuál es su primer recuerdo político. Digamos, cuál es su primer recuerdo en donde se inscriben políticamente, cuando ven que su historia se hilvana con la historia de este país. Qué buena El mío pregunta. es la Guerra de Malvinas, Claro, por ejemplo, claro. que yo soy del 77. Sí. Es la Guerra de Malvinas y las primeras elecciones. Totalmente. En un recuerdo muy infantil, ¿no? Muy, muy de niña. Pero es algo que me parece que ayuda, sobre todo a las generaciones que tienen 15, 16, 17, 20 años, a repensarse en la historia del propio país. Mi vida está asociada a eso. Bueno, ¿cuáles son los recuerdos de las distintas generaciones de nuestra familia? Me parece que eso ayuda también a poner en contexto nuestra propia historia en una historia social un poco más amplia, ¿no? Entonces, bueno, parto de ahí me parece que es como un buen desafío. Y de esa pregunta,
qué respuestas surgen o con qué te encontraste, ¿no? Porque volvemos a esto que vos decías, que todos los que tenemos hijos o tuvimos hijos bien adolescentes que hicieron el secundario, sienten como todo esto lejísimo que pasó en la prehistoria. Ya lo podrían unir con los dinosaurios, ¿viste? Desde la perspectiva del tiempo para ellos, ¿no? Sí, para ellos es lo mismo 1810 exacto, que 1976, exacto, en eso exacto. es una realidad. Es que dependerá de las que se los preguntes. Los recuerdos de las experiencias personales y ganadas a la historia política del país depende de a qué generaciones. Algunas tienen que ver con el, qué sé yo, las un poco más grandes, 2001, pero en general es todo el periodo del siglo XXI. Están muy lejanos de nuestra experiencia, digamos, como generaciones más adultas. Entonces, es un desafío hilvanar y tramar en términos disciplinares la relación de este presente, de su experiencia pasada con un pasado mucho más lejano del país. Para ellos mucho más lejano, para nosotros probablemente no, ya lo dije yo, fui niña en dictadura, pero efectivamente no es la realidad de todo. Entonces, ¿cómo hilvanar eso en una relación en donde pasado y presente se pueden encontrar en el diálogo? Pero bueno, eso también tiene que ver con un ejercicio que las y los docentes nos debemos constantemente, ¿no? Porque recuperar algunos procesos históricos en clave de memoria y sin contenido puede llevar a problemas significativos que me parece que a veces pasan en la escuela. En ese sentido, digamos, lo pienso más desde el campo disciplinar, pero probablemente gente de didáctica te podría responder muchísimo mejor esta pregunta, ¿no? Bueno, y digamos, entiendo que también en este diálogo, conversación respecto a estos temas, van a pensar en propuestas, o quizás hay circulando también propuestas, ya no digo probadas, sino que han generado resultados positivos a la hora de hacerles pensar, no sé, en este último tiempo la producción audiovisual, las intervenciones artísticas suelen ser unos recursos interesantes para abordar temas que son dolorosos, son digamos, hablábamos de la distancia que piensan los chicos, pero son partes de la historia muy dolorosas, entonces hay que como generar estas cuestiones más estratégicas, ¿no? Efectivamente, a ver, este es un congreso que tiene una impronta muy propia de lo que hace los docentes e investigadores en una universidad, que es encontrarse en espacios académicos a discutir problemas en el campo disciplinar, ¿no? Nosotros somos cientistas sociales, historiadoras, historiadores, que entendemos que este es un momento también muy complejo de la universidad y de la ciencia, que mostramos la consolidación de todas las investigaciones que llevamos adelante. Entonces hay un congreso que es académico, pero también, y esto fue parte del equipo que forma el comité organizador de este congreso, una apuesta por tender lazos con la comunidad y con la sociedad de otra manera. Por eso hay, junto al programa académico, que es abierto, que la gente puede venir a los paneles, a las presentaciones de libros, a las mesas que hay, sumamente de gente muy prestigiosa. También hay un programa cultural. Hay una muestra de arte que se inicia hoy, que se inaugura ahora en breves minutos. Hay una conferencia de Esteban Buch en el Parque España hoy a las 19 horas. Hay también una propuesta de cine debate con la Comisión de la Memoria el sábado. Hay una propuesta de teatro el viernes en el patio de la Facultad de Humanidades y Artes. ¿Cuál es la idea? Pensar que los espacios culturales también tienen algo que decir y que desde ese lugar también se puede comunicar y se tiende un puente con la sociedad que es muy diferente al discurso disciplinar, ¿no? Que tiene otras herramientas para llegar socialmente. Entonces, bueno, nos parecía que era importante reconstruir ese tramado cultural para pensar la universidad también tramada con la sociedad. Nosotros no producimos solo para nosotros, producimos también porque el saber, entendemos, tiene una validez y tiene un sentido en términos sociales. Y la apuesta también es para pensar eso, ¿no? Laura, pensaba escuchándote cuán difícil se hace esa producción y el intercambio respecto de pasado y presente en un momento que yo tengo la sensación, y te lo quiero preguntar, es mucho más cruento en cuanto a expresiones que buscan borrar la memoria, que incluso hasta defienden esos episodios en esos años y avalan, digo, las expresiones políticas de buena parte del poder y de gente que ha salido a hablar en estas últimas décadas, difieren de otros momentos, me parece, ¿no? Creo que ahora es más complicado. Sí, en realidad si uno historiza algo que uno hace cuando viene de nuestro campo,
ve que a lo largo de estas décadas, desde el final de la dictadura hasta hoy, hay distintos ciclos de memoria, momentos de fuerte presencia de una memoria que impulsa, que demanda un conocimiento sobre ese pasado, que requiere plantear algunas cuestiones, y hay momentos de reflujo en torno a las preguntas sobre ese pasado. Yo decía, bueno, nosotros hace 2 décadas tenemos acá un grupo de docentes que investigan, que analizan los tiempos más recientes, que estudian la dictadura. Hay grupos en distintas partes del país, y eso tuvo que ver con algún momento un impulso de la memoria, pero también una demanda desde el campo disciplinar de conocer ese pasado en profundidad. Hay momentos de fuertes impulsos, pero también de reflujo, y estamos en uno de esos momentos en donde las disputas por esos sentidos del pasado muestran las tensiones mucho más crudamente. No es que son nuevas, no es que esto de cuestionar algunas miradas o no hablo de negacionismo porque no necesariamente es negacionismo, sino banalización o minimización respecto de las acciones represivas durante la última dictadura militar, cosa que se suele escuchar muy habitualmente en los últimos tiempos con mayor fuerza. No es que esto es nuevo, no es que esto es de esta época, desde los años 80 ha ocurrido. La diferencia es las capacidades, como dice una historiadora, de decibilidad y de audibilidad de esas voces. Digamos, la capacidad de hoy tener ciertas posibilidades de consenso. Y me parece que en eso el campo disciplinar tiene mucho para decir, para plantear, digamos, desde lo histórico, desde las investigaciones que venimos realizando, algunas cuestiones que pueden disputar los sentidos de una apropiación mucho más banal sobre los procesos históricos, ¿no? Cuando te escucho, Laura, hablar de este concepto de audibilidad, metemos a las redes sociales y a los nuevos medios, digo, pensando en este último tiempo, en estas últimas décadas, ¿no? Y cómo estos discursos también, o esta falta de información certera, justamente hablando ustedes como de historiadores, o estas versiones de la historia o tensionadas o tergiversadas, generan tanto ruido, ¿no? Sí, yo creo que lo que permiten los dispositivos actuales, si bien no soy especialista en el área, es la capacidad de ampliación de esa audibilidad, digamos, de distintos discursos en donde por lo menos quienes estudian las redes sociales y demás, señalan la dificultad de profundizar en algunos problemas, algo que nosotros desde las ciencias hacemos siempre, esto de para pensar, y hay que profundizar, y el tiempo de lo inmediato impide preguntar unas cosas que son necesarias preguntarnos, y eso, bueno, reproduce aquello que es más fácil para sostener desde el sentido común, y mucho más difícil para revertir desde el campo disciplinar. Claro, esa cuestión más lineal, sin demasiado cuestionamiento. En el listado estoy hurgando y recorriendo el programa, es muy extenso, va a venir mucha gente convocada, hay invitados nacionales, pero también hay internacionales, entiendo, ¿no? Sí, mira, viene Esteban Busch, que hoy a la tarde hace su primera conferencia, pero va a estar en el panel de mañana, que es argentino, pero él trabaja en Francia, que es especialista en historia de la música y fundamentalmente de música y dictadura, tiene un montón de trabajos en ese sentido. Después conocidos muchísimos, todos los especialistas que han escrito sobre historia de la dictadura están aquí. Marina Franco, Daniel Liboch, la propia Gabriela Águila, que es docente de nuestra escuela, por supuesto, que tiene su libro sobre historia de la dictadura militar. Después está Mariana Jofili, que viene de Brasil, Aldo Marchesi de Uruguay, Pablo Yankelevich, que es argentino, pero está radicado en México. Digamos, hay una gran cantidad de personas de referencia nacional e internacional que van a participar. Y en una de las pioneras en estudios sobre memorias en Argentina, digamos. Hay gente que la verdad, es un orgullo que hayan aceptado esta convocatoria, un momento de fuerte desafío. Eso pensaba. Daniel Fierstein también va a estar presente, ¿verdad? Daniel Fierstein está mañana también en una mesa, efectivamente. Sí, es gente que se ha visto interpelada por la convocatoria que hicimos y que la verdad que con mucho esfuerzo personal también participan. Entonces, bueno, estamos muy, muy agradecidas de que eso ocurra, ¿no? Lograr hacer esa movida en estos tiempos donde hay tantas dificultades económicas y las universidades estamos atravesando un momento tan importante, doble mérito, equipo de historia, muy, muy merecido el éxito de docentes y estudiantes. Yo la verdad es que para mí esta escuela es un orgullo. Claro. Estoy muy contenta. Laura, bueno, como decías, hoy arrancaron una serie de actividades. Pueden buscar esto
poniendo Congreso de Historia de la Dictadura, UNR, y aparece. Digo, yo ya hice la prueba. O en el Instagram de la Escuela de Historia están todas las actividades colgadas. Bien, y todo lo que vos decís complementario, aparte de las charlas, todo lo que tiene que ver con esta movida de arte, cine y distintas propuestas que no están solo en la facultad, porque ese va a ser el epicentro del lugar, ¿verdad? Exactamente, así es. Van a estar en distintos lugares de la ciudad. De la ciudad, como mencionabas, Museo de la Memoria, Cine Lumière y demás. Bueno, te dejamos porque sé que en un ratito tenés que ir a inaugurar una de las actividades. Muchas gracias, Laura. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, chao, Laura. hasta luego. Gracias, muchas gracias.